Pues vamos allá porque ha llegado todo esto, de verdad, atentos a lo que estáis haciendo, a lo que os gastáis, porque hay muchas cosas por ahí, vais a comprar cosas a lo tonto, tened cuidado, no os carguéis las cosas, vamos a echar un vistazo a todo y venga. Pues bueno, antes de empezar, en nada, id al buzón y fijaos en las cosas que estáis recogiendo, porque si no igual no os dais cuenta de todo lo que nos han dado, ¿no? Aparte de cosas de acceso, de tal, de eventos, de lo otro y de tal, que si la arena y tal, nos han dado por lo de las facciones, ¿vale? Que esto nos lo han dado a todos por ganar o perder, que no se piense alguien que ha ganado la facción y otros han perdido, hemos ganado todos. Tenemos esto y los 10 tickets estos que los gastamos ahora, no os lo dejéis, no va a ser que se vaya lo de las facciones y os quedéis con esto. Estos 10 tickets los usamos ahora. Las demás cosas, como siempre, las recogemos. El marco este nuevo que nos han dado por el boss, que nos daban marcos si estabas en el top 50. Y en aviso nos han dado típico de mantenimiento y las monedas que te tienen que dar, no sé cuántos habrán dado, no sé si nos daban todos a cada uno, creo que es por el hard, o sea, dependiendo de dónde estás en el hard, pues, porque el hard mejora esto, quedaoslo. Pero bueno, cogémosle esto y recordad que habéis recogido esto, porque es lo que vamos a usar en el nuevo apartado de la tienda. Vamos a las facciones y aquí, si alguien no eligió tarde en la facción, porque esto lo tenéis que haber hecho el segundo, tercer día del evento desde que empezó la colaboración, elegías la facción, quedaba igual cual, yo elegí a Llama, he perdido y es como si hubiese ganado. Entonces diariamente tirábamos 2 tickets aquí, que nos podía tocar esto o cualquiera de estas cosas, ¿vale? Porque hay gente que no lo ha hecho, pero bueno, es lo que hay. 10 cajitas, lo gastamos, a ver cuántas cosas me das. Tengo la suerte, no me ha tocado ni una sola vez lo de 30.000. Cago en la leche, pues bueno. Y ya de paso me gasto esto para ver si me sale la CSA. ¡Ay, no tengo a Hell Joe, es verdad! Bueno, me ha salido. ¿Y la otra? ¡Mierda! Luego vemos a los dos nuevos personajes, que bueno, Zahar es parecido, ¿no? Pero vamos a ver primero lo típico del evento de tal que tenemos de farmeo. No os preocupéis por completar esto el primer día, podéis ir recargando estamina como siempre hemos hecho, en el 120 ya no recargas, y así completamos esto antes, porque además tenéis que llegar aquí, por lo menos mañana o el tercer día, porque aquí creo que nos van a dan cartas o algo así, por lo que me han dicho, sobres de cartas, porque es la mayor fuente de cartas. No lo voy a hacer ahora porque fíjate, ya tendría que recargar el 120 y no me apetece, pero bueno, esto es lo de siempre. Y luego vais, hacéis lo típico de, hostias, encargos, esto es lo típico. Si alguno no ha podido completar a Towa por falta de un dupe, pues bueno, pues aquí tiene un dupe universal que le podría valer. Cuando salga el siguiente ex, ahí nos dan un dupe universal de regalo, así que tampoco hace falta que vayáis a por esto porque es carísimo, ¿vale? Si te faltan 2, pues bueno, aquí tendrías uno y con el siguiente ex te darían otro, porque dan uno por tirar no sé cuántas veces sale. Tap tap para la Siasia, banner de Siasia, tenemos el bingo, que además ahora podemos recargar 100 tickets por 5.000, sí, 100 tickets por 5.000, no parece caro, estos son los aleatorios, habría que ver si merece, porque más que nada porque vamos a ir, hostia, le he dado 10, vámonos, mierda, soy gilipollas, que se puede, bueno, no, 10 voy a necesitar, bueno, no, que tengo más, la cosa sería llegar al máximo, ¿no? Ya en el final, el último día, vemos si podemos recargar esto, os sugiero que cuando os quede 2 o 3, para el que no lo sepa, pues podéis comprar uno garantizado. Pero bueno, ya veis, oye, pero ¿qué he hecho? Esto es lo que queremos, que son los nuevos sobres de cartas, que ahora vemos todo. Y en la tienda, pues lo típico, compras los dupes, compras la experiencia, compras los dupes, compras material de revolución, el oro, porque luego todo esto de libros y el material de mejora de equipamientos exclusivos, de esto vais a ir consiguiendo sin querer todos los días, ¿vale? Y si vais comprando todo esto, al final os vais a dejar un montón de gemas, simplemente en un material que vais a conseguir muchísimo, ¿de acuerdo? Aquí lo mismo, dupe universal SSR, material de revolución, ignición y todo este rollo. Luego, lo del botín, que se me ha olvidado decirlo, tenemos aquí, según el piso del hard donde estás, te da esto. ¿De acuerdo? Aquí lo podemos ver, etapa 122.51 del hard. Y esto ahora va a ser el nuevo dinero que vamos a tener. Este dinero nuevo, vamos a la tienda y tenemos aquí tienda de pionero. Esto es muy importante. ¿Recordáis lo que he dicho antes del buzón que me han dado todo esto? Pues esto es lo que vamos a tener. Nos van a ir dando, consiguiendo poco a poco gracias al hard. Cada 2 semanas se supone, porque esto es cada actualización. Se reiniciarán entre las actualizaciones de versión. Tendremos para comprar todas estas cosas. Claro, ¿hay que comprar todo? Pues hombre, cuidado no te calientes, por lo menos las tiradas estas, que estas son para el nuevo banner ese que tenemos en la pantalla principal, pues sí merecería la pena conseguirlo, porque aquí ya nos vamos a dejar buena mandanga. O sea, fíjate, 200.000 y otros 100.000, 300.000 en total, y nos falta conseguir
cositas de por aquí, que habría que ver qué compras, porque mira, 1500 te cuesta solo uno. Esto es caro, esto ni de coña. Esto vendría muy bien, lo que pasa es que es muy caro. 2400 solo 100, fijaos. Para comprar todas te dejas 72.000. Bueno, 72.000 parece poco, pero es que tenéis que tener en cuenta de que si compráis todo y estáis muy bajos en el hard y os cuesta subir el hard, llegaréis a un punto en el que no subiréis mucho más el hard y solo dependeréis de lo que os dé el botín. Y cada 2 semanas vais a tener que comprar sí o sí estos tickets, porque vais a querer tirar los banners. Entonces mucho cuidado a ver qué compráis, porque yo por ejemplo esto te dejas 37.500 para comprar solo 25. No voy a comprar las llaves ni de coña. Bueno, aquí hay más, 63.030. Es que cuidado, cristales por si hace falta. Bueno, para tener por si acaso tampoco está mal. Oro y Shinsu, mira, esta cantidad de oro por 7.200 solo es bastante. Vamos, solo 5, bueno, esto no está mal. Esto puede venir bien, comprar esto siempre. Estaría bien poder, joder, 151, esto es bastante alto. Claro, muchos igual no podéis comprar todo, claro, ahora que lo pienso. Y yo tengo casi todo desbloqueado. Entonces, claro, material de revolución molaría comprar 60.000. Coño, pero es que nos vamos dejando mandanga, Tenemos 2 semanas para ir comprando todo esto. Tampoco os calentéis en gastarlo todo a la vez. Esto lo compráis para los tickets y relajaos. Vale, hemos estado mirando esto de la tienda, ¿de acuerdo? Porque ha habido uno que se ha gastado todo lo que nos han dado. No sé qué es lo que justo estaba comentando antes de empezar a hablar esto, porque estamos hablando en el Discord. Tú al día más o menos igual consigues 12k dependiendo del hard donde esté, de manera pasiva con el botín. Igual consigues 12k en 24 horas. Como mucho. Igual algunos menos porque no estáis en el mismo piso que yo. Pongamos 10k. 10k en 10 días serían 100k. Son un poco más de 100k cada actualización solo con el botín. Y por subir pisos en la aventura en el hard, si vais a encargos y vais a logros, aquí limpia el piso 122, me da 12.000. No sé si me está dando más por estar en el piso 121. La verdad es que nunca bueno, no me fijo. Esto es nuevo. No sé si, y por ejemplo, vosotros en el piso 101 si os da 12, pero pongamos que a todos nos dan 12. Subes 10 pisos, consigues 120. Subiendo 10 pisos más lo del botín, pues te cuesta llegar a 300k de esto. Cada 2 semanas, pongamos que todos lo hacéis, pero va a llegar un punto en el que en el hard os va a costar pasar. A mí no es que me cueste, yo todavía puedo. Algún equipo siempre te falla, haces un cambio y tal, pero a veces lo dejas puesto y se tira horas y no pasas en ninguna stage porque no te has dado cuenta de que se ha atascado con una tontería. Y va a llegar un punto en el que te va a costar de verdad o te va a dar pereza hacerlo. Entonces, si ahora cogéis y os compráis todo, vais a estar sudando cada 2 semanas, todas las semanas vais a estar sudando para tener mínimo 300.000 de esto para comprar siempre estos tickets, porque vais a querer conseguir tirar por los personajes, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera. Igual no preferís no tirar por los personajes. La gracia es tirar por los personajes y completar lo que os faltan. Igual a mí, que yo tengo más, no me hace falta comprar todos los tickets y poder ir comprando alguna de estas cosas, pero pensad que vais a necesitar 300k siempre si queréis conseguir esto. Ha habido uno en el Discord que ha comprado todo lo que podía, salvo 2 cosillas, ha comprado todo y se ha quedado con 120.000 de esto. Y claro, no es de jugar mucho, entonces ahora si quiere conseguir los tickets va a tener que sudar. Bueno, ya que hemos hablado de los tickets estos, tenemos ahora el banner este de aquí, que es el banner típico que nos ponían de caballeros y de mujeres que pusieron. Ahora nos van a poner, supongo que esto cada 2 semanas va a cambiar. Zona de reclutamiento secreta A cambiará a otro color y pondrá zona de reclutamiento secreta B. Y aquí podemos, donde van a rotar los personajes, ahora mismo están estos, entonces a saber que nos sale después. Ahora merecería la pena tirar por estos 2, o sea, bueno, completar. No sé si se podía cambiar. Si pensaba que te puedes buscar, los personajes desaparecen sobre. No sé si se puede cambiar. Después yo voy a tirar por van, porque todavía me quedan 2. Pero si se puede cambiar. Claro, es que no lo he mirado. Terminar a Edan y luego tirar a este. Ya una vez tiras. Pero bueno, yo pondré al van, porque lo tengo que subir. Y con esto tiramos con los tickets que hemos conseguido en el otro lado. Creo que por otro lado también se consiguen unos tickets. De todas formas, por la tienda de intercambio puedes intercambiar tus tickets de mercado negro. Sinceramente, no lo hagáis porque vais a necesitar los tickets de mercado negro más adelante por X. Van a dar, o sea, cada 2 semanas, porque es cada 2 semanas que tenemos esta actualización, van a dar para comprar en la tienda esa. Entonces es importante que tengáis el material ese que os he dicho, que nos dan por el hard, para comprar siempre los tickets, que son esos 300 tickets y otros tickets que se consiguen por otro lado. Entonces iríais completando los personajes poco a poco. Luego igual salen otros 5, sale Evankel, Viole, Yahaz, os sale todas las cosas un poco trotskis. Entonces, bueno, lo bueno es que no nos regalan los tickets directamente, porque los tickets, una vez comprados,
dorados los tienes que usar porque se quitan. Creo que los quitan. Sí, se los quitan, se convierte en oro. Entonces, como los podemos intercambiar, si viene unos personajes que no te gustan, esa semana no gastas la nueva moneda esa en esos tickets y puedes comprar otras cosas de la tienda o incluso ahorrar en el caso de que andes jodido para la siguiente rotación de estos personajes. Bueno, vamos a ir a lo de las cartas, ¿vale? Esto es un nuevo rollo que nos han puesto, que encima si conseguimos esto nos dan más tiradas. Si no sabéis lo que es, además aquí tenéis pues temas. Cada cosa nos dan recompensas. Lo que pasa es que no sé a quién se le ha ocurrido hacer esto, porque normalmente tú haces clic aquí y puedes ver qué es lo que daría, ¿no? No puedes verlo, porque antes yo hablando me dicen, por aquí tienes, porque aquí hay ticket de reinicios de la torre de datos. Creo que por aquí era. Entonces, haced todo lo diario, porque sobres de cartas, aquí podéis ver, se va consiguiendo de forma diaria. Voy a hacer, mira, ves, por ejemplo, lo que estaba comentando antes, compañía 7, 8 y 9 se puede conseguir. Festival, simulacro, encargos, bingo, tap, en muchas cosas conseguimos sobres. ¿Veis? Y se abre un sobre aquí y me ha salido Siasia 4 estrellas. ¡Pumba! ¡Qué guapo esto!, ¿no? ¿Qué más? ¡Qué chulo! Vale, y creo que también si voy al simulacro, porque antes le he dado para probar. Epa. Y nos dan aquí, fijaos, esto es de potra, ¿no? Uno verde. ¡Qué guapo esto, eh! En los encargos diario, uno al final. Y entonces aquí ahora podemos ver un poco más de cosas. Aquí llaves, más llaves, esto, tiradas. Y nos dan cosas de la torre de datos. Vamos a ir a la torre de datos porque es importante. Bueno, ya de paso también esto va a durar 13 días, ¿de acuerdo? Esto al final es para completar, si nos salen repetidas podemos coger esto, es un evento sin más para hacer cosillas y recompensas. Y si nos vamos aquí a la torre de datos, que esto tiene mandanga. Ahora vosotros vais superando cada cosa y tenemos enfrentamientos diarios. Tenéis que pasaros todos hasta donde lo máximo que podáis. Yo puedo hacer este y una vez aquí en el que estéis, podemos hacer auditorio automática para conseguir estas cosas. Igual algunos de por aquí no podéis. ¿Ves? La caja esta, a partir de aquí os da la caja esta. Esto nos dan más mandanga de esta, que esto es potra de que te salga lo bueno, ¿no? Y luego la suerte de que te salga lo más alto posible. Esto se mejora, o sea, tenemos un extra adicional si tenemos full dupes o los dupes, lo que sea. Vamos a contar como si tuviésemos esa full dupes. Si tenemos esa full dupes, tendremos 400 extra. 15 veces que tenemos eso, ganaríamos 6000 solo con Siasia más todo lo que consigamos aquí, si tenemos potra encima, con las 15 diariamente, ¿vale? Es decir, pongamos que conseguimos de mucha suerte, yo que sé, 12.000. Bueno, 12.000 no, 12.000 igual me he flipado. Coño, 12.000, sí, bueno, pongamos 10.000. Y tenemos aquí tienda de intercambio. Podemos decirle por gemas o por tickets, he puesto tickets por probar. He comprado uno para ver qué pasaba. Esto es, anteriormente en Torre de Datos, un ticket de esto nos reiniciaba todas las luchas. Pero ahora tenemos 15 enfrentamientos diarios gratuitos y tenemos 15 compras de tickets de esto. Cada ticket es una lucha simplemente, es decir, una lucha. Es decir, conseguir, si tienes Siasia full dupes, 400 de Siasia y lo que te salga aquí. Es decir, que harías el doble todos los días, encima teniendo a Siasia. Si tiras por ella, que también yo ahora mismo no recomendaría tirar porque están haciendo todo lo posible para que nos quedemos sin tickets de mercado negro. Si vas a tirar por Siasia, mejor tiras el primer día para ir aprovechando esto. ¿Por qué? Conseguir esta mandanga hace que nosotros vayamos a esta tienda de intercambio y podamos conseguir todas estas cosas que, si os fijamos aquí, esto es dependiendo de los dupes en el que tenemos al nuevo Zahar. Todos estos dupes cuestan carísimo, 25.000. Ya os he dicho cuánto podemos conseguir al día, que no es mucho, pero en un montón de días pues compras unos cuantos. 22 es muchísimo. Entonces, claro, ¿qué vamos a hacer? Si encima no tiramos por Siasia, ni de coña llegamos a tener esto, porque por Zahar ya de paso vamos a tirar. Esto va a ser solo de apoyo, por si te estás gastando muchos tickets en Yahad, pues consigues esto más o menos diariamente. Y mira, yo ya he hecho lo diario sin comprar los tickets y tengo 5.200. Claro, yo ahora cuando tire por Zahar veré que, claro, también lo tengo que poner full dupes. Y una vez full dupes, pues ir a por el material de revolución, oro, Sinsu y experiencia. Claro, igual el primer día no conseguimos poner full dupes a este personaje, pero ya una vez, pues podemos comprar todo esto, que es tremendamente necesario. O esperáis, ¿por qué? Porque yo no he comprado esto, que igual no he comprado lo de los tickets, porque igual no lo hago, porque habría que hacer un cálculo de todas estas cosas, que casi no se puede ni ver cuánto puedes comprar, 30, 50, para ver si
te merece la pena comprar esto diariamente, porque si no tienes por Siasia vas a tener solo 5000, lo que acabo de hacer yo, 5200. Bueno, 5200 yo porque estoy aquí, igual tú menos. Entonces claro, sin tirar por Siasia, tirando por Yahaz, que supongo que lo vamos a hacer todos, lo que tenemos que calcular es cuánto nos costaría estas cosas interesantes para saber si desde hoy hasta el último día, que son 14 días, nos da para comprar todo. Ya estáis viendo que esto cuesta 1350 y aquí puedes comprar 50. Es una puñetera burrada, es carísimo, es carísimo. Por eso esta tienda merece más la pena con Siasia full dupes, pero claro, yo no voy a tirar. Esto de aquí me cuesta 67.500. Nada, vosotros tirad por dar. Llegáis a donde llegáis. Vais haciendo de manera diaria esto. Es que incluso recargando esto, es que no va a dar para nada. No va a dar para nada. Porque comprar esto lo aprovechas sobre todo teniendo a Siasia full dupe. Si no la tenemos full dupes, gano 10.000. Pero es que con 10.000 al día no me da para comprar esto. Necesitaré unos cuantos días. Voy a conseguir esta mandanga 100 y pico mil. El sitio que consigues 100 y pico mil me da para comprar 4 dupes de emergencia. Pero es que de aquí no te da para comprar todo, te da para comprar 4 cosillas. Entonces no vayáis a lo loco. Si tiráis por Siasia full dupes, sí que recargaría esto, porque entonces sí que os da para comprar todo esto. Sin esto, es que son un montón de tickets, no sé cuántos me van a sobrar, y de gemas son un montón diarias. Entonces esto es casi más de apoyo, ¿vale? Porque tampoco me quiero cargar mis rocas ni nada, ¿entendéis? Con cuidado. Luego, ya es que ya estoy totalmente bueno, encargo de progreso de Siasia, ya no me entero ni dónde estamos. Nos han dado unas misiones típicas. Mira, nos van a dar una cajita, que esto mola, la verdad. Está todo Cristo, ¿eh? Vale, bien. Y nos dan sobre todo sobre, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? La prueba para probar Siasia, luego la vemos. Esto, más encargos. Jefe Evan, mirad la clasificación lo que se está usando, que se usará personajes que pues se sabrá que usará Siasia. Skin de Siasia por llevar la revolución 6. Evento de Fafanfunfinsin. Si no tenéis esto todavía, no tenéis discípulos, poned en los comentarios. Mira, este está jugando. Poned en el comentario vuestro código, ¿vale? Si no tienes discípulos, ponle el código en los comentarios por si viene alguien nuevo y se puede unir a alguien, porque yo tengo a los... La forja, mucho cuidado aquí, ¿vale? Porque os podéis cargar la hostia de materiales, ¿de acuerdo? Porque vamos a quemar las cosas Trotskis, pero cuidado porque aquí te puede quemar. Me ha dejado marcado las cosas, porque aquí lo que queremos es... esto no lo marquéis porque... sí. Ese no marquéis porque igual algunos no tenéis tantas S para equipar los personajes. Y todo lo demás, mucho cuidado porque os podéis cargar todo. Entrad aquí, por Dios, opciones y marcad. Esto es lo menos peligroso, ¿vale? Todo lo demás, hostia, cuidado, ¿vale? Entrad aquí, por Dios, y marcad esto. Creo que lo he marcado muy bien. Equipamiento normal, es equipamiento normal. Ve ya, que me da igual eso. Los S me los dejo porque, bueno, me los puedo quemar también porque ya conseguiré más. Pero bueno, para que veáis, estos dos, ¿vale? Entonces le damos a añadir todo, lo comprobamos, todo lo Trotskis, comprobadlo, por Dios, comprobadlo, por favor, por lo menos esto. Luego yo ya veré si me cargo alguna cosa más porque me sobran muchas. Pero vosotros, haced esto así, por Dios, que os cargáis muchas cosas, ¿veis? Todo Trotskis, derretir, pin. Que hay un porcentaje, es verdad. Joder, pues casi que te sale ir poco a poco. Bueno, genial, ni tan mal. Joder, pero el perfecto delita. Entonces aquí vamos a la tienda de intercambio y tenemos cositas para comprar. Que no da para comprar todo, Al menos la otra vez. Mucho cuidado, comprad sobre todo lo que más necesitáis, ¿de acuerdo? Material de revolución, esto no lo compréis porque es que llaves a conseguir dupes normales. Material de revolución siempre viene bien, llaves no. Material de ignición, pero es que claro, experiencia hay un montonazo aquí. Cuidado con este porque no lo vais a no llegáis a comprarlo nunca. Porque mira, me compro cacho, de experiencia. Y me gastaría todo. 7.400. Espérate, 7.000 y 30.000, ¿vale? Así que cuidado. Luego ha empezado la arena del tren infernal. Estos son rangos, nos ponen en un sitio y es llegar a la estación. Una vez en la estación, allí no puedes descender de rango. Y en la estación empieza la lucha de conseguir una isla. Sobre todo eso lo haces en el último día, en el último segundo. El primero estoy en diamante, llego a 10.000, nos dan recompensas a la de golpe. Joder, no me obligas a poner la formación. Voy a guardar una cualquiera, recogemos las recompensas. Fijaos toda la mandanga que me dan, tickets de mercado negro también. Vaya mandanga Ronalda. Bueno, pues esto llegamos a 10.000.
¡pum! Era 10.000, ¿no? Y entramos a la estación. No creo que os cueste. Yo lo intentaré hacer el primer día. Tenía que haber puesto la defensa para que me atacasen ya. Soy gilipollas. Y entonces ahí, pues, llegamos a... No pone nada aquí. Llegamos a la estación y es lo divertido de la arena. Otra cosa, la tienda de carreras nos la van a cambiar el día 7. Esto aquí yo he cogido y también otros hemos comprado esto de aquí por si acaso desaparece. Claro, no sé si... Se supone que esta tienda la van a cambiar. Entonces yo por si acaso me he comprado esto. Para la skin no me da. Porque al final esto cuenta para la hemerotech, ¿de acuerdo? Así que si alguien tiene, que seguramente muchos habéis gastado las monedas, yo solo gasté aquí 3. Porque siempre pensé, cuidado. Porque al final todo esto, los dupes acaban llegando a los personajes. Y seguramente muchos os habéis dejado 5.000 aquí. Y ahora se van a ir los... Igual no, igual los libráis y estos marcos siguen ahí. Pero se supone que la tienda la van a cambiar. Entonces, si se van estos marcos y fondos, o sea, estos títulos y fondos, es lo que perdéis en la hemeroteca. Entonces, no gastéis las cosas a lo tonto. Sobre todo pensad si es una cosa que se puede conseguir a lo largo del tiempo de forma casi pasiva, como son dupes de personajes. Comprad esto si podéis. ¿Que sigue después de esto? Vale, perfecto. Pero se supone que la van a cambiar. Entonces lo lógico sería comprar esto, por si acaso se va y no me quedo sin títulos y fondos. Luego, para los nuevos, los que entraron a partir del 12 de febrero, les han puesto poder elegir a Gustan o a Traumerei a partir de hoy, para tirar, con tickets de mercado negro. No sé si os dan ticket, lo normal es que no. Haced lo que podáis, yo elegiría a Gustan porque es una bestialidad. Además, si viene grande Gustan, podéis tirar ahí en vuestro Gustan y luego seguir en el siguiente Gustan, por ejemplo. Y luego, si ya no me dejo nada porque telita la de cosas, mira, si queréis me compro los tickets estos. Supongo que sí que deja cambiarlo porque lo puedo cambiar ahora. Pues a ver, mi suerte, ¿no? Os regalo una tirada, no me voy a poner aquí a tirar. Vale, la suerte se me ha ido en el otro lado. Bueno, no olvidéis que tenéis esto, ¿de acuerdo? Porque subir a Vano Edan, ojito. Luego tenemos aquí los dos banners que no... Fijaos, ¿vale? El banner de Zahar. Miramos ahora qué tal es. Un intercambio de 5-3. Cuidado, nos lo van a dejar... Cuidado. Y vamos a ver si el nuevo Zahar se supone que es lo mismo, pero cambia el equipamiento exclusivo. Son los mismos iconos. Sí, es igual, ¿no? Cago en la hostia. Pensaba que el equipamiento exclusivo sí cambiaba. Va, mierda. Vale, entonces ahora la revolución. Tenemos lo de la resistencia mágica antes. Y ahora se mejora reduciendo la recarga restante de la habilidad activa de los aliados del elemento verde en 8 segundos al transformar armas. Se supone que ya sabemos que el personaje iba a ser igual, ¿no? Pero yo he querido mirarlo por si acaso, ¿no? Menos las revoluciones, ¿no? Que sí que cambia. Esto está bien, ¿eh? Reducir la recarga restante de la habilidad activa. Esto está bien, ¿eh? Vale, esto me gusta. Al final este Zahar va a aguantar un rato. Va a sobrevivir, va a evadir, va a tocar las narices. Aguja dorada reduce la evasión del objetivo en un 5%, aumenta la evasión de Zahar en un 5% máximo, o sea, un 50% se puede aumentar. O sea, si ya toca los cojones el otro Yahad, pues a por este también y más tocar los huevos. Pues bueno, tenemos el personaje 2 veces, simplemente. Y el otro se aumentaba el poder, el otro igual era un poco más fuerte, porque fijaos, aquí teníamos lo de la resistencia mágica y en este tampoco es que metiese mucho Zahar, así que me imagino que el nuevo Yahad va a estar un rato más tocando los cojones y ya está, sin más. Pues un SR Plus tanque prácticamente para tocar las narices por tickets normales. Un personaje que es de torre de datos que se irá, así que es mejor que tiréis, sinceramente, porque este personaje no han vuelto a venir los de la torre de datos, ¿de acuerdo? Entonces lo mejor sería que tiraseis, ¿vale? Gastéis tickets normales y ya está. Pues los tickets normales sobre todo sirven para tirar a los personajes de torre de datos. Y aquí tenemos uno. Tiene intercambio, nos dan 5-3. Voy a pillar unos... ¿De cuánto es la multi? Supongo que la multi es de 30, ¿verdad? La máxima. Vamos a hacer una como la de antes. Está viendo, quiero hacer vídeo de... ¡Hostia! ¡Gilipollas! La multiplicación se me ha olvidado. Bueno, da igual, voy a tirar. ¿Que es 5-3? Bueno, hacemos una tirada de 30. Tengo los 30, ya está. Total, voy a tirar. A ver si tengo un poquito más de suerte en este. No hay más. Vale, pues hemos empezado bien en los dos banners, ¿eh? De todas formas, fijaos todo lo que da. Me cago en la hostia. O sea, da un huevazo, ¿eh? Es que habrá alguno que esté preguntando, igual no tiro. Mirad todo lo que se consigue, ¿eh? No está mal ese Shinsu y ese oro. Ojito, ¿eh? Tirad. Al ser de torre de datos no viene con su progreso. Entonces no nos dan datos gratis en su evento de impulso. Pero tenemos en la torre de datos el rollo es. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí volvemos a lo de antes.
antes, con lo que hemos explicado, que igual habría que ir gastando. Pues que las recargas, si no tenéis ese full dupes, hacer estas recargas va a salir muy troskis, porque vais a conseguir, es cierto que vamos a conseguir el doble, pero es que ese doble no nos va a permitir realmente muy poco de todo esto. Y tened en cuenta que esto ya nos sale en el banner. Entonces, en todo caso, si tenemos mandanga, podríamos comprar la experiencia y la revolución. Pero claro, no te da para comprar todo sin Siasia full dupes, porque yo no tiraría por Siasia. Y encima, los tickets de recarga son por rocas, que no queremos gastarlas, porque yo las necesito por si viene Gigan de Gustan. Y por tickets normales que vamos a estar usando en el banner de Yahaz. Entonces, ponedlo full dupes en el banner mejor, porque va a ser jodido. Vale, creo que no me dejo nada, solo Siasia. Han sacado skins, pero mira, no me apetece mirarlas, porque al final son de pago. La tienda lo tenéis, no sé si en la tienda nos pusieron algo más. Hay alguna oferta por si quieres pagar de esto, que estos son cajas de esto. No nos dan nada por aquí. Aquí es lo de pago, nada, y todo lo demás es lo mismo, porque por aquí de pase de aventura, todo esto es lo de siempre, lo gratuito, o si lo pagas, esto es lo de siempre, nada. Y si no me dejo nada, si no lo comento en los comentarios, o corregidme, porque también habrá alguno que diga, nada, pedazo de Siasia, madre de Dios, vaya digievolución. Pues bueno, ya leímos el otro día lo que hacía Siasia, ¿no? Que lanzaba, bueno, primero la pasiva, que al comienzo de la batalla reduce la defensa de los enemigos, gana un faro, puede tener 3, cuando su vida cae por debajo del 70%, consume un faro de respaldo para volverse invencible durante 3 segundos y recupera un 40%. Ah, vale, yo me esperaba que fuese algo, porque ponía N, algo de cuando le quede 20% o 30% de la vida. Cuando es un 70% ya se pone invencible. Nada mal, vale, me gusta. Luego teníamos lo de el dron este que lanza, al de menos vida, lo cura, le cura 1200% de su ataque cada segundo durante su... Claro, es que esto mejora teniendo full dupes. Sin dupes igual no hace tanto, pero bueno. Además crea un vínculo inverso en el enemigo con el daño porcentaje de vida, reduciendo el 40% del daño recibido por el aliado objetivo. Encima, aparte de curar al aliado, el daño que le estén haciendo va a mandar al enemigo. Esto es una barbaridad, esto es increíble. Esto me gustó mucho, esto es tremendo. Y luego la granada esta que puede paralizar, que esto no está mal, un poquito de golpes con el efecto no vendría mal. Luego con el ulti se vuelven los efectos de estado, cura vida a todos los aliados en un 40% máximo, otorgando estado cuántico durante 10 segundos. O sea, cura un 40%, full dupes 40%. Y luego en el estado cuántico que tienen los aliados, aumenta el ataque y recupera vida cada segundo. Que el personaje es muy bueno. Si lo podéis conseguir sin dupes, pues lo vais a poder usar. Pero no podemos estar gastando tickets de mercado negro, teniendo en cuenta de que igual viene X ya. Entonces, cada uno cada lo que quiera. Si tienes por personaje, vale, sí, es muy buena. Pero, vale, equipamiento exclusivo nos faltaba. Si se recupera su energía en 50 por cada enemigo alcanzado por granada magnética. Bueno, esto es dependiendo de lo que le des, no está mal. Vínculo inverso se mejora disminuyendo la resistencia física y resistencia mágica de los enemigos en 70% mientras se mantiene el vínculo. Esto es la hostia. Vaya hostia, se va a comer el enemigo. O sea, hostias de el daño tal, que le mete inverso y luego si alguien le está pegando. Potencia granada magnética, reduce un 5% de defensa durante 10 segundos sin impactar el ataque. Esto mola también. Activa el efecto genio hacker una vez al comienzo de la batalla. Que el efecto genio hacker no es el faro. Genio hacker, ¿qué significa? Al estado cuántico. Ah, no, hacker genio es... Activa esto otra vez, o sea, es la pasiva. Ah, o sea, vamos a tener entonces 2 cargas, ¿no? Máximo 2 cargas y una ya es. O sea, una ya va a hacer todo eso. Bueno, la revolución. Cuando Siasia activa el faro cuántico, otorga invencibilidad a todos los aliados durante 2 segundos y aumenta la resistencia física y la mágica en un 60% mientras está en estado cuántico. Y el estado cuántico se otorga 10 segundos, ¿vale? De esos 10 segundos, ahora 2 segundos son invencibles. Y el resto de segundos, aparte de que tienen más ataque y se están curando, les aumenta la resistencia física y la resistencia mágica. Joder, es que esto es ref 4, ¿eh? Esto es tenerlo en 4 doradas. O sea, en 4 doradas ya tienes esto. Y aquí, cuando está full dupes, cuando el genio hacker de se aumenta, neutraliza con el éxito un objetivo, sus mejoras serán eliminadas. Además, se recupera en 500 al consumir energía de 500 al consumir un faro. Joder, y ahora le quitan las mejoras. No está mal, pero esto... O sea, si tiráis por ella y le dejáis en 4 dorados, podríais parar y ya la terminaríais en otro momento. O si no queréis seguir gastando. Esto es súper bueno, es muy bueno. Cura muchísimo, aumenta el ataque. Me estaría guapo tirar por ella, pero es arriesgadísimo. Te puedes dejar 700 tickets de mercado negro. Y ponte tú a sacar ahora 700 tickets, ¿vale? Si te apetece estar tranquilo. Vale, pues es muy buena. Le han puesto skin también. ¡Pum! Claro, esta es la skin, esta es la ropa, es esa. Y pues esto es todo lo que ha venido. Si no me dejo nada, hay algunos detallitos de cambios en algunas cositas, pero son cosas que lo vais a ver jugando
jugando simplemente. Entonces da igual, no sé cuánto habrá durado el vídeo porque la grabación, porque he estado la hostia de tiempo echando un vistazo a lo que me comentaban en el Discord. La grabación ha durado 1 hora y media, ¿de acuerdo? Ya tengo que tardar la hostia en ver todo, que no es 1 hora y media porque hay cachos vacíos, pero me queda un rato. Creo que no me dejo nada, simplemente tened cuidado, vais consiguiendo las cartas, que aquí hay recompensas, ¿de acuerdo? Aquí hay recompensas. No os calentéis en comprar las cosas de esta tienda, porque igual no tenéis para cada actualización suficiente para comprar lo que queráis mismamente, porque uno que tiene todo full dupes, pues le importa 3 narices coger esto, que igual a mí también me podría importar una mierda y comprar lo que necesite de aquí, realmente, pero esto es una ayuda para completar personajes, se puede cambiar, entonces podría tirar por el Kun Eduardo y completarlo de una vez. Zahar es un personaje exclusivo de Torre de Datos, a saber si vuelve, ¿vale? Esto sí va a la hemeroteca, así que no dejéis la oportunidad de quedaros sin este personaje, sinceramente. Y creo que no me dejó nada. Estoy... Me ha agotado porque encima los cascos estos me dan calor. Creo que no me he dejado nada. Comentad en los comentarios, ¿vale? Subid el hard y bueno, pues se vienen cosas, ¿de acuerdo? ¿Necesitamos algo más? Por Dios.